Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más oscuros y fascinantes de la historia criminal, los asesinos seriales. Pero no hablaremos de cualquier caso, sino de los 3 peores asesinos seriales de Colombia, hombres cuyos crímenes impactaron no solo al país, sino al mundo entero. Sus historias son tan perturbadoras que, incluso hoy, siguen generando preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Qué los llevó a cometer actos tan brutales? ¿Cómo lograron evadir a las autoridades durante tanto tiempo? Prepárense, porque este viaje no es para corazones sensibles. Vamos a explorar las mentes de Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López y Daniel Camargo Barbosa. Comenzamos con Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia. Este hombre es, sin duda, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Colombia. Entre 1992 y 1999, Garavito confesó haber asesinado a más de 140 niños y jóvenes en varias regiones del país. Garavito se aprovechaba de la confianza de sus víctimas. Se hacía pasar por un mendigo, un vendedor ambulante o incluso un sacerdote para acercarse a niños en situación de vulnerabilidad. Sus crímenes eran brutales. Después de abusar sexualmente de ellos, los asesinaba con cortes profundos en el cuello o los estrangulaba. Lo más impactante es que Garavito no actuaba en una sola región. Sus crímenes se extendieron por más de 11 departamentos de Colombia, lo que dificultó su captura. Finalmente, fue arrestado en 1999 y su confesión dejó al país en shock. Aunque fue sentenciado a más de 1800 años de prisión, debido a las leyes colombianas, pudo obtener libertad condicional. Sin embargo, murió en octubre del 2023. ¿Cómo pudo un hombre cometer tantos crímenes sin ser detectado durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva a reflexionar sobre las fallas en el sistema y la vulnerabilidad de las víctimas. El segundo en nuestra lista es Pedro Alonso López, apodado el Monstruo de los Andes. Aunque nació en Colombia, sus crímenes se extendieron por Ecuador y Perú, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más temidos de Sudamérica. López confesó haber asesinado a más de 300 niñas, aunque solo fue condenado por 110 casos. Sus métodos eran similares a los de Garavito: se ganaba la confianza de las víctimas, las llevaba a lugares remotos, las violaba y luego las estrangulaba. Lo más aterrador es que López no mostraba remordimiento. En una entrevista, incluso dijo: "Para mí, matar a una niña era como matar a un pollo". Su captura fue casi accidental. En 1980, una inundación en Ecuador dejó al descubierto los cuerpos de varias de sus víctimas, lo que llevó a su arresto. Aunque fue liberado en 1998 por buena conducta, su paradero actual es desconocido, lo que genera temor de que pueda haber reincidido. Pedro Alonso López no solo es un asesino, sino un recordatorio de cómo la impunidad puede permitir que los peores criminales caminen entre nosotros. El tercer asesino en nuestra lista es Daniel Camargo Barbosa. Aunque menos conocido que Garavito y López, sus crímenes son igual de impactantes. Camargo actuó en Colombia y Ecuador durante la década de 1980, asesinando a más de 70 niñas y mujeres jóvenes. Camargo tenía un modus operandi similar al de los otros 2 asesinos: se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, las violaba y luego las estrangulaba. Lo que lo diferenciaba era su habilidad para evadir a las autoridades. Cambiaba constantemente de ubicación, lo que dificultaba su captura. Finalmente, fue arrestado en Ecuador en 1986, gracias a la colaboración internacional entre las policías de Colombia y Ecuador. Sin embargo, su historia no terminó en la cárcel. En 1989, Camargo fue asesinado por otro recluso, quien lo apuñaló en el corazón. Los asesinos seriales como Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López y Daniel Camargo Barbosa no solo nos confrontan con la maldad humana, sino que también nos obligan a preguntarnos: ¿qué lleva a una persona a cometer crímenes tan atroces? Desde la psicología, estos individuos suelen ser estudiados bajo el concepto de psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. Carecen de empatía, no sienten remordimiento y manipulan a otros para lograr sus objetivos. Pero, ¿nacen así o se hacen? La respuesta no es simple. En muchos casos, estos asesinos tuvieron infancias marcadas por el abuso, la violencia y el abandono. Garavito,
Por ejemplo, sufrió abusos sexuales y maltrato físico desde niño. López creció en un entorno de pobreza extrema y violencia familiar. Estos factores, combinados con posibles predisposiciones genéticas, pueden crear una tormenta perfecta que desemboca en comportamientos criminales extremos. Sin embargo, esto no justifica sus acciones. Lo que sí nos enseña es la importancia de prevenir el mal desde sus raíces, protegiendo a los niños, brindando apoyo psicológico a las víctimas de abuso y fortaleciendo los sistemas de justicia para que estos crímenes no queden impunes. Los asesinos seriales nos recuerdan que el mal existe, pero también nos desafían a ser mejores como sociedad. A no mirar hacia otro lado, a proteger a los más vulnerables y a entender que, detrás de cada crimen, hay una historia que pudo haberse evitado. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los asesinos seriales nacen o se hacen? Hasta la próxima.